Sentamos los moderadores, los usuarios tienen los mismos permisos que los moderadores. Empieza a carcajear y viene que... Vamos a tomar café, amigos. Llámala. Buenas tardes, Manuel Rivera. Baja la cabeza. Dios te bendiga, Manuel. Dios te bendiga. Aquí estamos tomando, mira, un café. No es cubano y se me olvidó que a mí me gusta sin azúcar y le eché azúcar y me ha sabido a rayo el café. A mí me gusta sin azúcar y se me olvidó. Estoy leyendo bien el chat, leo bien. Aquí estamos en una tarde Singular. de mucho sol, pero Espinosa, Berito, buenos días. Esto no es descafeinado. No es descafeinado, pues te vas a poner a brincar como una chiva, ¿eh? No, no, gracias, no. ¿Verdad, Manuel? Se parece. Hoy he grabado varios sitios también de aquí. Hoy es sábado de carnaval y hay mucho movimiento por todo este día, ¿eh? Mucha gente, mucho turismo. Acuérdense de dar los likes, ¿eh? Luego solo likes ahí. Pedro Espinosa, buenas tardes para ustedes. Para ti es buenos días, ¿no? Perito. Aquí ahora mismo son, te voy a decir, ahora mismo aquí es. Ahora aquí mismo tengo las 5 menos 10. Feliz sábado y feliz fin de semana, ¿eh? Aquí tenemos movida en el pueblo hoy. Las 10 de la mañana. Buenos días para ti, Berito. Qué rico estar en camita ahora, ¿eh? A las 10 de la mañana estaba yo en el quinto sueño. Me levanté a las 2 de la tarde, imagínate tú. Y Manuel va a ser 8 de la mañana, eres madrugador, Manuel, ¿eh? ¿Vas a trabajar o qué? El sábado no se trabaja, ¿eh? Aunque yo tuve que trabajar muchos años, los sábados. Toda mi vida trabajé los sábados, ¿eh? Hay unos ruidos por ahí que no sé de qué cosa es. Están montando las tarimas. Están armando algo porque hoy hay fiesta aquí en la Plaza Huevo. Veo a la gente disfrazada, veo a los niños disfrazados. No sé, yo estoy diciendo que es carnaval, igual es otra cosa. Hola, la colibrí. Hola, la colibrí. Hola. Josefa y su calcetín.
Preciosa mi Josefa, preciosa mi Gloria. Los quiero un huevo. Estoy en la Plaza del Huevo, ¿eh? Esta plaza que están detrás de mí, la que ven ahí, se llama la Plaza del Huevo. Sí, Manuel anda por ahí. Diga, hola. Miren a quién tengo aquí. Sorpresa. Le presento a Ala de Colibrí. Hola, Diga. Ahí tienen a Ala de Colibrí. Ya me conoce. Abrazo, Diga. A Gloria la voy a cosetear ahora. Paola, buenos días, mi amor. Paola, buenos días. Gloria. Gracias, estoy metida aquí mal, ¿eh? Gorro. Mira, tengo hasta capucha, mira. Si sopla el viento, me disfrazo. Ahí tienen a mi colibrí, ahí la tienen, ¿eh? Gloria, Aleteando. te voy a cosetear. Ahí la tienen coleteando. Tuve que darle duro para que viniera, ¿no? No quería venir, no quería. Hola, Olga, espérate que te doy. Moderador, Olga. Moderador estándar. Hola, Olga, ya tienes moderador, mi amor. Saludos hasta México. Qué guapas las dos, guapas son ustedes. Guapas son ustedes. Nosotros ahí estamos ahí tirandillo ya. Nosotros vamos rumbo a Josefa ya. Ojalá que no pongan música porque si ponen música vamos a tener que seguir. Dice Josefa que no la corra. No, aquí no te vas a correr porque soy yo. Amigos, los que no se tengan ahí, únanse, ¿eh? Paola. Te coseteo bien, te coseteo bien. No, aquí la que manda soy yo. Aquí manda Mandy y Palito Chino. Esta cubana que está aquí. Vas a hacer música, ¿eh? Yo no sé, están probando un audio ahí, ojalá que no sea para poner música ahí. Bueno, tú me dijiste, Mayra, baja, que hay carnavales aquí, así que si hay carnavales, hay carnavales. Paola Bló tiene, sí, tiene llave. Sí tiene llave, sí. No, si ponen música tenemos que salir echando de aquí. Porque yo me acuerdo en las navidades vinimos a grabar La Manzana y acercándonos estaba la música y luego me metieron el copy, ¿eh? Pues Shakira. Era Shakira la que estaba, sí. Yo Olivera, buena, vos, Bata. Buen día. Añadir moderadora, vos, a yo Oliveira. Moderada, yo Oliveira. ¿Se ve? Háblame yo a ver si la cogiste. Sí, yo lo cogió. Yo Olivera, vos, buen día. José, está hablando como los indios. Habla portugués. José, y Chávez. Yo Oliveira, José, Chávez. Bota para subir. Estoy aprendiendo portugués. Hace 3 años.
No, hace 4. Hace 4 años que estoy aprendiendo portugués. Chama, chama, chama. Eso. Música, música, música. Música, música, se jodió esto. Tranca, tranca que te dan copy. Espérate, y entonces... La grúa ahí arriba. No, no, vámonos caminando por ahí, vamos. Te coge la música. Quita el audio, quita el micrófono. ¿Dónde se quita? Ahí, los 3 punticos al lado allá. Silenciar. Voy a silenciar por la música, ¿vale? Bueno, a ver, no sé. Ya la quitaron. Están probando el audio porque hay... Están probando el audio. Ahí sí hay que pagar. Así. Bueno, a ver qué pasa, ¿eh? Ojalá que no haya que quitar la transmisión con la música. Son las 5 de la tarde. Hola. ¿Viste cómo se...? Yo espero que la fiesta sea por la tarde cuando se vaya el sol, ¿eh? Gracias, Paola. Sí, es muy lindo. Mi pueblo es... Con el Molcalete. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Gloria? Molcalete. ¿Qué cosa es con el Molcalete? Al mediodía, Paola. Aquí ya ahorita son... Ahora mismo las 5 en punto de la tarde. Ya que había convencido a Ala de Colibrí, yo dije, vamos a dar una vuelta por el pueblo. Y aquí nos hemos encontrado la fiesta. Cada vez que decimos vamos a dar una vuelta al pueblo, está la fiesta andando. Oye, dice Gloria que le mande saludos especiales. Dice Gloria que le mande saludos especiales. Glory, Yula. A ver, no te voy a correr porque no estoy en mi canal, está en el de Sunzundaba, pero yo te voy a agarrar en el mío. Tú no te preocupes. En el mío nunca te voy a correr, Gloria. Pero en el mío sí te corro, pero tú no te vas. El problema es, sí, si ponen la música nos vamos, pero yo espero que no, que era una prueba de sonido y tal. Voy a pagar los cafés. Hay que pagar el café que nos tomamos, mira. Me tomé un café y se me olvidó que no me gusta con azúcar y... Porque Sunzundaba no invita ni a un café, ni a un nada, ni a un velorio. No, yo soy muy pobre, yo no tengo dinero. Vale, Gloria. No, pero no le haga eso, pobrecita. Pobrecita mi Gloria. No le debo cuello, hombre. Gracias por entrar, Gracias por llegar. Es su día, un momento. Añadir moderadora, es su día. Bienvenido, es su día. Moderado, amigo. Ahí tienes para conversar con los amigos y conmigo si quieren. Pregúntenme lo que quieran. Aquí estoy yo para hablar. A ver qué quieren saber, que yo les cuento. Saludos para todos, exactamente. A ver qué quieren saber. Pregunta. De la enferma la señora. Es una poesía. ¿Qué quiere saber de la enferma la señora? Una poesía cubana. Y entonces decimos eso cada rato así. Pregunten ahí. ¿Qué contesto yo?
Bienvenido, Jesús, estás en tu casa. ¿Tú quieres ver un papazote? Está difícil eso. Está difícil eso Quiero que haya un colibrí. porque lo único que tengo a mano es un colibrí y nada de papazote, ¿eh? Innature, mi amor. Bienvenido. Aquí me ves. Gloria. Está difícil eso, te voy a contar por qué. Vivo en uno de los lugares. Saludos, Innature, un abrazo grande, amigo, un gran abrazo grande. Vivo en un lugar donde cartiña especial, artesanal. Moderado, cartiño especial, moderado. Buen día, cartiño. Buen día, buen día. Vivo en un lugar en Villaviciosa, Asturias, una de las poblaciones más longevas de España, Guerrero. Bienvenido, Guerrero. Entonces, encontrar aquí lo que tú me estás pidiendo, Gloria, es más difícil, ¿eh? ¿Me entendiste, Gloria? ¿Lo oíste? Eso está en changarro. Colibrí es vecina, sí. Y somos amigas desde 1985. ¿Cómo se te quedó el cuerpo? Nos conocemos desde 1985. Igual si te pasa alguien por detrás, pues coge caída, Gloria, ¿eh? Pero ya me dirás lo que vas viendo. Toñi Peluquera, un momento. Que queme el instrumento. Un momento que se queme el instrumento. Moderada. Toñi Peluquera, moderada. India. Martínez. India, moderada. Linda Flor, te quiero mucho. Linda Flor, qué linda. Innature muerta de risa, ¿por qué será? Florecita. Guerrero. Porque tenemos un escándalo aquí. Sí, lo que tenemos armado aquí, todo el mundo nos mira raro, ¿eh? Esto no es muy normal en este pueblo, ¿eh? Ya se lo digo yo. Para leer el chat. Vale, oye, me tienes loca con el cigarrito ese, ¿eh? Vete. Me voy a ir, sí, me voy a ir. Me voy a ir, te voy a dejar aquí andando. Se quema el instrumento, se quema el instrumento. Un momento que se queme el instrumento. Dios, como refleja el móvil. Mira. ¿Y quién viene ahí? Ay, Dios mío, espérate. Van a ver pasar algo ahí. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? Bien, ¿vosotros? Bien, ¿qué día viste? Bastante bien. Aquí tirando, ¿qué es lo que hay hoy aquí? ¿Disfraces? Disfraces, ¿no? Carnaval. ¿Qué? Yo te Ya me imaginaba yo. pasé por allá por tu tienda, pero estabas liada y no me Tengo una amiga que hacía mucho que no veía, ¿eh? Momento.
Estoy transmitiendo. Ah, está bien, está bien. Oye, ¿Quieres saludar a los amigos? ¿tú cómo estás? Bien, bien. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo los otros días. ¡Hola! Ahí tiene una amiga que hacía ¿Pero mucho. dónde estáis vosotros? ¿En YouTube? No, coño, joder. La abuelita está en YouTube, en YouTube. En la villa, en... Aquí. Ah, ¿es una villa? Sí, hombre. Ah, bueno, joder. Sí, hombre, sí, hombre. Como estáis hablando, pensé que estáis allá en Libertad. No, salimos poco. No, yo no salgo nada. Qué rico verte, ¿Eh? qué rico verte. Es muy riquísimo. Qué bueno salir y ver a los amigos, ¿eh? Que uno hace tiempo que no ve. Es que si no sabíais que hoy había los Claro. disfraces, joder. No sabía nada, no sabía nada. Yo no sé nada. Yo cojo y voy como el gato para casa, para la cama. Como el gato. Qué gato. Oye, Aquel tuyo que dormías tú con él, no, otro. Aquel murió el año pasado. sí, Yo no me alegro, pero mira qué jodido ese gato. Oye, qué cabrón. Bueno, que era. Bueno, me tenía manía. Hombre. Me tenía una manía ese gato. Se acostaba a dormir conmigo. hablando de un gato que Me tiraba tenían. un arañazo, estaba loco. Claro. Hablando de un gato que le hacía la vida un yogur a la de colibrí en la casa de la mamá de ella. El gato le tenía manía, dice, Sí, pero era lindísimo, sí, era bonito. Pero era hijo de puta, precioso. él la dijo, No, bueno, es que el gato sabía. Parecía un tigre aquel gato. miedo, ¿no? No, aquel gato era muy buenín. Lo que pasa es que él protegía. Claro, tú seguramente que... Él cuidaba mucho. Decía, esta es rara Este que... se cogía toda la caja para muy de puta. Y luego cuando ya se volvía de cualquier manera, que me tiraba la arañazo. Y tenía que irme yo, porque él le daba la gana. El gato era tremendo, ¿eh? Pero era precioso. Pero ¿cuántos años duró? Pues, o 13 o 14 tenía cuando murió. 13 o 14 años, era un gato ya mayor, ¿eh? Sí, sí. Oye, su hermana Maripasita. Maripaz estaba esquiando en Vaqueira Veré, Ay, qué bueno, donde va el rey. qué bueno, qué bueno. Qué buena vida se pega. Pero últimamente está jodida, ¿eh? No sé, ni deseo nada malo, pero yo estoy jodida, muy jodida de aquí. Yo también. Yo ando, yo Aquí no ando, hay hueso que aguante. yo ando. Y ella está... En Asturias no hay. Lo vio y yo está bastante jodida también. En Asturias no hay quien aguante el clima de la... Este clima. Vale. Este clima es bueno. Tenemos los huesos hechos leña aquí. Ya. Es muy húmedo. Yo tengo Papúa, a veces los huesos se me calientan, o para venedor, o Claro. en las Canarias. Dame no sé qué, porque yo tengo aquí no me veo. No me veo porque... No, ella no es cubana. Pobre, de verdad. Poco de Luz de Guatemala, un momento, ¿eh? Pues nada, voy a ver si... a descansar un poquito. Alcanzar. Ya lo voy a- Guatemalteca, ya tienes moderador, ¿eh? Hombre, no, ¿verdad? ¿Qué piensas? Ahí está moderada la amiga, ¿eh? Fercho, saludo. Tengo cosas de carnaval. Fercho, Luz, Yo tengo mercancía del carnaval. Ah, pues dale. vivencias de Felicia. Tengo mercancía. Ponte aquí, pongo ahí una manta. Me pone aquí. Felicia, está moderada, ¿eh? Vayan pasando ustedes ahí uno con los otros. Bueno, chao, chao. Encantada. Bueno, Adiós, Hala. adiós, un besito. ya nos vemos. Cuídate. Oye, mira, no, yo paro y luego no, ni giro, ni camino. Y cuida el gato también, ¿eh? Sí. Estás organizada de vida. Chao. Adiós. Una amiga que hacía mucho que no veíamos, mira qué bueno, ¿eh? Chao, chao. Cada vez que salgo poco, ¿eh? Y cuando salgo veo gente. Todos mis amigos se merecen el moderador. Leonela Domenech. Mira qué peje tengo aquí, Leonela. Ya lo vi. Leonela, tengo aquí a tu amiguita. Y ya tiene a Gloria ahí, Leonela, ¿eh? Mary, suerte, amiga. Leonela, estoy muy bien acompañada con mi ala de colibrí aquí, revoloteando.
Tuve que darle duro para que viniera, no quería venir, ¿eh? Tuve que darle 1001 razones para que viniera. Llegué yo, bueno, estamos al sol. Lo que hay es aire, mucho aire, ¿eh? Y cuando se va el sol, empieza a bajar y hace un frío. Por eso puse aquí de esquimal. Ahora mismo estoy protegida porque aquí no sopla mucho el aire, pero si no corre, sí, tomamos café ya, mira. Como que quiero ir a probar. Tomé café, pero se me olvidó. Esto es Villaviciosa, Asturias, España. Vivimos en un pueblito, un pueblo muy bello, se llama Villaviciosa, Asturias. Les voy a mostrar para que vean, El único parque que hay aquí en este pueblo, como dice Leonela. les voy a mostrar el lugar. Nomás que concentrarte ahí. Siéntate y pon el chisme. Liliana, siéntate y pon el chisme aquí, para que dé una imagen fija, porque si no... Miren, que toca allí. No hay que saber. Ese es el ayuntamiento, lo que ven ahí. Y la plaza del ayuntamiento, hoy hay disfraces, dicen ellos, ¿eh? Mira, a ver, que dice Leonela que es el único parque que hay aquí en este pueblo. No, este no es el único parque. Dice ella que sí, porque tú sabes que ella es una embelequera. En este pueblo sobran parques. Bueno, no voy. A ver si los leo ahora. Sí. Juan y Barra Libre. Un momento, ¿eh? Juan y ya tiene. No veo papazote. Ya te lo dije, Gloria, ¿eh? El problema que hay. Si ves alguno, dímelo. No, bueno. Que te lo llamo. Si ves alguno, te lo entrevisto y todo. Te lo llamo y todo. Estamos llegando, mira. Que ahí hay niños ahí ¿A jugando. dónde? Pero ahí hay un río. No, ya, vamos a recoger. ¿Ya pagaste? Ya pagué. No podemos irnos sin pagar, ¿eh? Oye, que ya pagué, niña. Bueno, no sé. Igual, Vamos para que enseñe a la gente eso ahí. Ya, y voy a enseñarle ahí la Plaza del Huevo, la única plaza que hay según Leonela. Leonela. Gracias, Leo. Pero me costó bajarla hoy de... Leo, me costó mucho para que bajara, ¿eh? Que ya lo he bajado. Dice que ella había bajado. ¿Y ahora cómo hago para...? Compartir la cámara para allá. Miro la cámara, pero ¿dónde se mira? Mira. Ahora.
Hoy es más bruta que canuta. Madre mía. Menos mal que fui a la universidad. No, pero tú fuiste, pero fuiste a hacer qué. Fui a la universidad, pero la universidad no entró en mí. Estudiaste bioquímica y ya. Vamos, que quiero grabar. Voy a enseñarle la plaza del pueblo, ¿vale? ¿Son de Villaviciosa ustedes? Te la digo, ¿eh? Ya me parecía. Sí, son de Villaviciosa. No somos de Ah, ¿no? Ah, de Andreu. Bueno, para casa. Andreu. El Andreu. No, porque hay una aquí que quería ver unos buenos mozos. Sí. ¿Se lo puedo poner? A la amiga para que lo vean. ¿Quiere ver unos mozos? Claro, Nachi. Que tiene un canal de YouTube. Ponlo por aquí. ¿Quiere ver a los mozos de Asturiano? Quiero algo. Mira, Gloria. Enseña a los guapos. Saluda a Gloria. Mira, Gloria, mira. Los ¿Te gusta mozos de ese? Asturiano. ¿Te gusta ese, Gloria? Ahí tiene dos mozos, buenos mozos, Dice que sí. Dice que sí, Mira, salud. Salud, Gloria, salud. Gracias, amigo. Vamos. Mira los disfrazados. Ay, Dios. Ella empieza ahora. Cuidado. Cuidado, que estos vienen en moto y... Mira, ahí tienes un soldado. Ahí por donde van las chicas esas. Empieza la plaza del huevo. Mira, hay un soldado ahí. Vamos a ver el soldado que está ahí. Lo dejaron solo el soldado. Va a ser una monedita ahí. El soldado está con la metralleta cuidando ahí. Gloria, ¿te gustaron los dos mozos? Eran de Langreo, no eran de Villaviciosa. Mira colibrí ahí. Aportando al miliciano. Yo tengo que aportar, yo no tengo. Oye, no hay para mí. ¿Para ti? No tengo dinero para aportar al soldado. Grábame. Yo quiero darle al soldado. Dale, anda. Que te ha hecho una vieja de crédito, dale. Ponte por aquí. Camina un poquito, Iliana. Ay, qué lenta es, Dios mío. Santísima caridad del cobre. A ver, espérate. Oye, las ayudas no se graban, ¿eh? Las ayudas no se graban. Qué loca es. Las ayudas no se graban, Eso ¿eh? no es una ayuda, eso es un placer. A mí me da placer darle dinero a los artistas en la calle. Eso no es una ayuda. Y lloras y todo. Y lloro y todo, cuando me lo oigo cantando por ahí bonito. Una vez llegué a mi casa ando con los mocos afuera. Sí, porque había un artista callejero tocando ahí con unos instrumentos y ella le dio unas monedas y llegó a la casa llorando y después me contó, digo, ¿pero qué te pasó? Dice, no, que es que me dio pena, me dio lástima, no sé qué. Me puse más mal, me dio mucho sentimiento. Estaba tocando tan bonito, lo hacía tan bien. Aquel muchacho era joven, era como una guitarra.
Me sacó el alma ese muchacho, Dios mío. Vamos a seguir caminando a ver si Está frío. Uf, si seguimos andando. mira, coge lo- Miren la vista para el monte y Nature. Mira qué clase de pino tengo ahí, ese pino. En las navidades lo adorna. Tengo frío, tengo frío. Hay aire, cuando hay aire. Yo no, porque estoy de esquimal. Voy caminando, vamos a enseñar a alguien. Más gente por ahí. Buena despacio. Oye, no me enfoque. Esquimal 2, ahí tienen esquimal 2. Hay esquimal 1, esquimal 2. Está frío, ¿eh? Y eso que estamos en el sol. Cuando se vaya el sol, agárrate. Buena despacio. Aventura Panchita chula. Mi Panchita chula. Te quiero un huevo, ¿eh? Ahí tienen el ayuntamiento de Villaviciosa, Asturias, ¿eh? Mira como gente de esquimal, ¿no? El lado acá, a tu izquierda. Liliana, ¿cuál es tu izquierda? Ah, aquí hay muchos esquimales, pero no los puedo poner. Estamos llenos de esquimales, ¿eh? Espacio. Tengo un moderador andante. Se llama ala de colibrí. Despacio, apurado. No, que te mandas a correr y luego lo que se ve ahí es un corre-corre. Mira, un buen mozo para Gloria, mira, porque hace ti, niña, enfoca a la gente, míralo ahí, qué musculatura tiene, mira. A ver, Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo lo ves, Gloria? Gloria, ¿cómo lo ves? Mira, ese que va en Caramancha está fortudo. Gloria, ¿cómo lo ves? Hay que buscarle uno a Leo. Leo, mira si le conviene algo por aquí, que te lo mando para allá por Amazon. Ahí ya encontré la transmisión. Ya estoy. A ver si te gusta el sitio, si no, cambiamos. Sí, no, está No sé, hay muchas cosas aquí, ¿eh? no sé, que me caches en Dice Gloria que quiere otro. Mira este. Mira, ahí tienes un mango, Gloria. Ahí, antes de cerrar, me tengo que meter la sala. El manguito. Bueno, ahí yo me tiro por En la barquería. Dame. Barranco. Están armando algo ahí. Ya, vamos a poner el tablero. Sube arriba. Mira, Gloria, ahí tienes un manguito. ¿No te gusta? Pues es mayorín para ti. Espérate, que aquí hay alguien que no tiene moneda. ¿Sabes por qué lo que porque lo que no es. Mamá, que quiero probar aquel manzano que hay allá. Hola a todos los que han llegado y no he saludado, ¿eh? Sí, ya tienen moderador. ¿Qué va? ¿Izquierda o derecha?
¿Cómo se hace la foto? ¿Cómo hago la foto? Mira, tú eres tonta. Captura un momento. ¿Dónde? No, déjalo. No, dime aquí dónde es. El sol no me deja. Aquí. Ahí dice captura un momento. ¿Dónde? Espera, que lo hice mal, ¿eh? A ver. Ponte ahí, colibrí. Ya está. Alida, te quiero un huevo también, amiga. Saludo a todos los que no he saludado por la caminata, ¿eh? Hable el que no le falte, el que le falte moderador ahí. Miren qué magnolio tengo ahí. Un saludo hasta Costa Rica allí. Y un abrazo, amigo. Mira, ahí viene gente de aquí, Hoy es día de disfraz aquí, ¿eh? ¿Dónde está de todo un poco que no le he dado moderador? Habla de todo un poco, por favor, manifiéstate. Marisa, María Isa. Mi cubanaza, chao. De todo un poco en Nueva York. Sí tiene, qué bueno. Tenemos hoy disfraces aquí. María Isa, mis cubanos en acción, qué bueno. Tengo aquí a Naciones Unidas, cubanos, españoles, mexicanos, costarricenses, Hay una mexicana ahí, córrela. Argentina, mexicana. Espera, que me falta alguien, me falta guatemalteca, salvadoreña. ¿Qué quieres? ¿Tuviera la cámara para ti? ¿Para qué? Bueno, amigos, a ver. Me falta una, yo no sé, me falta una. Alida, me falta una, Alida mexicana. Ave María. Ya veré la cámara porque yo... No, es que vamos. Gracias, Alida. Gracias. No se me... Por favor, si me falta alguien por mencionar. Eso es, y las camisetas. Eso, yo ¿Vieron qué magnolio más lindo?
Aquí en cuanto sale un poco el sol varios días, florecen las plantas. Igual lo voy a llevar a ver las gallinas y lo... Tengo que caminar despacio para no marearlo, ¿eh? Voy a ir a donde están. En Asturias, a ti Asturias te encantaría, amigo. Asturias está diseñada para ti. Es a tu medida, amigo. De lo poco que hemos conversado, te digo que aquí serías un hombre feliz y pleno, ¿eh? Aquí lo tienes todo, tienes mar, tienes montaña, tienes monte. El Cantábrico es una pasada. Les voy a enseñar los animalitos que tenemos aquí. Miren qué gallinero. Esto es detrás del ayuntamiento, ¿eh? Estas gallinas son mías. Todas estas gallinas son de nosotros, las alimentamos nosotros, ¿eh? Con los impuestos que pagamos. ¿Vieron qué gallinero teníamos aquí? Ahora les voy a hacer un cuento. Teníamos aquí una pareja de pavos reales. Miren qué patio de gallina. Y los patos reales andaban sueltos por todo este parque. Y caminaban, pero los pavos reales andan sueltos en Oviedo, en el parque San Francisco. Le dicen, ¿cómo le dicen? El campo San Francisco. Es un parque inmenso que hay en Oviedo, precioso además. Y yo quisiera que ustedes vieran cómo esos pavos reales andan sueltos por todo aquello. Y el gallo cantó. Y el gallo cantó. ¿Vieron el patio de gallinas que tengo? Tremendo, ¿eh? Y están contando y todo. Canta que te canta. Yo creo que hay más gallos que gallinas. Sí, Nature se hace mucho con los estrenos. Y con este tipo de transmisión también tienes que embullarte y hacerlo. Este tipo de transmisión también te da. No, ahí hay muchos gallos por lo que yo veo. Les voy a enseñar la casita por dentro donde duermen. ¿Están oyendo los pajaritos? Es una sinfonía. Yo no sé si me puedo meter aquí, pero me voy a meter. Que vengan y me regañen.
Eso es lo bueno de estar mayor, que uno hace lo que le da la gana. No sé si ven las que están adentro de la casita que ya están durmiendo. Hay unas cuantas ahí, ¿eh? Adentro hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y una paloma. No se ve con mucha luz. Ala de colibrí. Seguimos ahora. Esa es la fuente, mira. Ahí está cansada de eso. Alita, ¿Qué? la pata blanca se escapó, mira dónde está. Ay, sí, mírala ahí. Mira la pata blanca y el plato. Los patos se escaparon. Se salieron del estanque los patos. Chúpate esta. Esos patos siempre están, mira cómo está Alita ahí. Caballero, esos patos se escaparon, ¿eh? Esos patos viven en un estanque y ahora están escapados. Están en la fuente, ¿eh? ¿Qué va, mi amor? Hoy vamos a comer chipirones, gamba, pulpo a la gallega, patata a las 3 salsas, tortilla española, cualquier cosa. Dice Alita que son de... Mira, Leonela, la camarógrafa en acción. Comemos gamba al ajillo, la con cachelo, pulpo a la gallega. Yo también quiero ver cómo se va a levantar de ahí. A ver si se le cae el móvil en el agua también. Aquí me voy a quedar a ver cómo se levanta. Eso lo vamos a ver Leonela en acción. Y salió volando no sé qué. ¿A que me levanto? ¿A que me levanto? A grabar. Leonela, mira, se levantó. Se levantó. Se levantó, comadre. Yo no hubiera podido hacer eso. ¿Qué va? Yo tengo que hacerlo como en 10 pasos. Dale, hazlo. No, yo no. Haz lo que te grabo. No, yo no. Haz lo que te grabo. ¿Viste? Abigail, bienvenida. Abigail Franco, bienvenida, amiga. ¿Qué? Miren la pata blanca, caballero. ¿Pata no es de aquí? Esa pata no es de aquí, es del estanque. Esa pata, la gente le da comida en la mano, ¿eh? En Nature. Esa pata blanca, la gente le da la comida en la mano. Es la más vieja de todas. Bienvenida, Abigail. Estás en tu casa, amiga. Yo para levantarme del piso tiene que ser como en 10 fases. 1, 2, 3, 4, 5, Yo también, 6. pero me estaba mirando Leonela y me levanté de la primera. Para que tú veas. Porque si no Leonela me desprestigia por ahí en todos los chats. Me he quedado muerta.
muerta con esos patos escapados. Se hace la joven, Leo. Oye, que dicen que joven ha de ser el que quiera ser, ¿eh? La juventud dicen que se mide por la columna vertebral, ¿eh? Están los patos en acción. Tengo un mundo detrás de mí, no me puedo virar. No me puedo virar porque no quiero que la gente se piensen. Estamos en el Parque Ballina, detrás de el ayuntamiento. Esa casa de tejado que ven allá, atrás, ese tejado que ven ahí, ese es el ambulatorio. La edad es una actitud. Y la columna también, María Isa, cuidado. Ahí a esa casa que ven ahí con ese tejado detrás de la enredadera, ese es el ambulatorio, ahí vamos. Cuando tenemos médicos vamos ahí. Así mismo, Alida, así mismo es. Pero bueno, hay que cumplir años, ¿eh? Malo el que no lo cumpla. Mira cómo está nuestra Josefa, que está ahí dando el cante, ¿eh? Y luchando. Hay que tomar el ejemplo de Josefa, ¿eh? ¿Y dónde va? Yo me voy para la casa. ¿Usted queda por aquí? No, ahora espera que tenga la hora de transmisión para sacar esto. ¿Qué hora es? ¿Cuánto Todavía falta. ¿Cuánto tenía ya? Todavía falta. No hagas trampa. Bueno, yo me voy, quédate tú, si yo me voy. Bueno, te vas. Adiós, chao. Bastante que la levanté de la casa, ¿eh? Nunca quiere salir a ningún lado. Tuve que convencerla, ¿eh? La engañé con unos churros, le dije, vamos a comer churros. Cuando le dije los churros, entonces se murió. No, llegamos juntas, llegué yo primero, ella no quería venir. En Natura aquí no hay nada lejos. Aquí todo se camina. Aquí todo se camina, amigo. Son distancias caminables todas, ¿eh? Aquí no hay nada lejos. Aquí tú sales y en una hora... Los churros la levantaron, muchacha. Cuando le dije, oye, que mira que está la churrería abierta. Dice, ya voy. Bienvenida, Diane. Buenas tardes, mi amor. Buenos días para ti. Ya estás moderada, ¿eh? Estoy en la plaza. Mira qué pata. Mira, Diana, a ti que te gustan los animales. Mira qué clase de pata. Esa pata come de la mano de la gente. Mucha gente aquí tengo que cambiar. Es que hay carnavales. Esa pata, les voy a enseñar dónde viven, miren. Ustedes están viendo esa casita que hay ahí atrás, con una baranda. Ahí hay un estanque, y ese es el estanque de los patos. Ahí viven ellos. Yo he hecho muchos vídeos de ese estanque. Y hoy los tres patos nos los hemos encontrado en el medio de la fuente.
Sí, Panchi. Sí, Magdi, es lindo. Mi pueblo asturiano es lindo. Yo vivo enamorada de él. En septiembre hará ya 20 años que vivo aquí y cada día descubro lugares lindos. Cada día descubro algo que me gusta más y más. Pues allí en aquella casita viven los patos, pero no, se escaparon. Igual es por el frío, ¿eh? Bueno, amigos, vayan despidiéndose ahí. Vayan dándose besitos, abracitos. Vayan dándose muchos abracitos, muchos besitos. Si Diana ya llevo una hora aquí dándole a la lengua a esto. Llegaste para fregar, para barrer, qué sé yo. Y hay música, no puedo ir para allá. No puedo ir para allá porque hay música. Ya pusieron la música. Bueno, María Isa, abrazos y bendiciones. Hasta luego, amigos. Los quiero y me quedo corta. Y si me la corto, ¿para qué los quiero? Hasta luego.